¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Jorge, facilitador de procesos de cambio con PNL. Voy a comenzar una serie de videos tutoriales sobre cómo hacer circuitos de control eléctrico para aquellas personas que tengan la inquietud, la curiosidad y la necesidad de hacer estos circuitos, ya sea para la escuela o para su trabajo. En estos videos les voy a enseñar o les voy a dar todo ese tipo de puntos o cosas que deben tomar en cuenta para comenzar a hacer sus circuitos. Para todas aquellas personas que tienen un conocimiento mínimo, este video te va a servir muchísimo porque te voy a decir cuáles son las cosas que debes tomar en cuenta para comenzar a hacer tus primeros circuitos eléctricos. Conforme vaya pasando el tiempo y conforme vayamos haciendo más ejercicios y sigamos haciendo estos videos, vamos a ir aumentando la cantidad de elementos con la finalidad de que vayas incorporando cada una de las cosas que vayamos viendo video a video. Esos videos van a comenzar desde el nivel básico para que, en dado caso de que no tengas base sobre esto, a lo largo de estos videos la vayas adquiriendo hasta que lleguemos al punto en el que puedas hacer circuitos de control por tu cuenta de el proceso que requieras. Si te interesa aprender cómo es que se hacen estos circuitos de control, te invito a que veas estos videos. Así que vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar por conocer lo que va a ser nuestra área de trabajo. Prácticamente se basa en dos líneas verticales. Cada una nos va a representar a nosotros. Por ejemplo, digamos que nosotros vamos a trabajar en alimentación de 127 volts. Entonces, para nosotros va a representar que una de las líneas es nuestra línea y la otra va a ser nuestro neutro. Así es como nos vamos a identificar. Entonces, todo lo que nosotros vayamos poniendo en nuestro circuito, todos tipo de interruptores, relevadores de cualquier tipo, todo eso se va a poner entre las líneas y se van a ir haciendo, en este caso, líneas horizontales de este modo. Y en cada una de esas líneas se van a ir colocando o acomodando dependiendo de cómo se vaya requiriendo. Entonces, para empezar, ese es el área en la que nosotros vamos a ir trabajando. Digamos que la base del diagrama en el que nosotros vamos a ir realizando todos nuestros circuitos. Esta es la base principal. Y entonces, líneas verticales que vamos a identificar como línea 1 o neutro, dependiendo si es para voltajes de corriente directa, puede ser positivo y negativo. Si es una alimentación de dos fases, va a ser línea 1 y línea 2, pero las líneas verticales siempre nos van a representar nuestra alimentación, siempre, siempre, siempre. ¿Sale? Cualquier tipo de elemento que nosotros vayamos ocupando para el trabajo que requiramos se van a ir colocando siempre sobre las líneas horizontales que hemos puesto, ¿vale? Entonces esos son los puntos que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestros diagramas. En cuanto a nuestra área de trabajo, al momento de hacer tus diagramas, se maneja cierta representación que nosotros en esta área denominamos como simbología. Entonces es muy importante que vayas teniendo como un poquito de referencia de esto. Necesitas todo este tipo de simbología para que conforme vayamos nosotros haciendo ejercicios, vayas identificando cómo es que se van representando cada elemento. A lo largo de los videos voy a ir dando como, por ejemplo, un símbolo, dependiendo del diagrama que estemos realizando, para que vayas un poquito identificando más elementos de control que puedes tal vez necesitar para los diagramas que tú necesites realizar. Aquí vamos a ver los más comunes, los más sencillos. Dentro de la simbología hay muchas cosas que hay que tomar muy en cuenta. En los circuitos eléctricos van a encontrar simbología que representan la misma cosa, pero dependiendo de la etiqueta que se le coloque, tendrá funciones diferentes. Por ejemplo, lo que podemos ver aquí al principio en los circuitos eléctricos eso representa una bobina. Entonces, en los circuitos que vayamos viendo y vayamos haciendo, dependiendo del tipo de relevador que utilicemos,
Este símbolo se va a ir haciendo muy común, pero hay que tener en cuenta que hay varios tipos de relevadores. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos este relevador que está marcado que nosotros lo identificamos con una letra C, si se dan cuenta, debajo de él hay dos símbolos. Esos símbolos representan contactos. Y de igual manera, a lo largo de los ejercicios que vamos a ir viendo, se van a dar cuenta que hay distinta manera de representar contactos, dependiendo del elemento al cual pertenezcan. En este caso, estos son los contactos de un relevador de control. Entonces, para nosotros, los relevadores de control son un dispositivo electromecánico, el cual al pasar la corriente eléctrica a través de su bobina, hace que los contactos a los que viene acoplado o a los contactos que controla se abran o se cierren. Como pueden ver, el símbolo, el primer símbolo que está debajo de nuestra bobina, se podría decir que es un contacto normalmente abierto. Eso es lo que representan las letras que están adelante de NO, que es normalmente abierto. Claro, es en inglés, pero ese es lo que significan. El segundo símbolo, que viene seguido por las letras NC, es normalmente cerrado. Esos son los estados naturales de los contactos. Es decir, cuando nuestro relevador de control no está en uso. En el momento en el que la corriente eléctrica pase a través de nuestra bobina, el estado de los contactos va a cambiar. Por ejemplo, el primer contacto que está abierto, al pasar la corriente a través de nuestra bobina, se va a cerrar. Entonces, ese es el funcionamiento principal, o así es como funciona el relevador de control. ¿Ok? Entonces, a lo largo de todo lo que vayamos haciendo, se van a dar cuenta que hay muchos tipos de interruptores, muchos tipos de contactos, y ustedes poco a poco van a ir identificando cada uno de ellos. Como les decía, el primer símbolo que tenemos, el que está marcado con la palomita, ese es un símbolo muy común. Lo que hace la diferencia van a ser los contactos a los cuales está relacionado. Si se dan cuenta, a un poquito arriba a la izquierda de cada contacto que nosotros pusimos está marcado con una letra C. Eso quiere decir que esos dos contactos le pertenecen a la bobina C, que en este caso es el que tenemos marcado con la palomita. Aquí les muestro cómo es un relevador de control. Como pueden ver, en la parte inferior derecha se puede ver cuántos contactos maneja este relevador. Son 4. Van a encontrar relevadores de control que manejan un contacto, que manejan 2 contactos, 3 contactos, o como este que maneja 4. Y en el mercado hay gran variedad de ellos, entonces para que ustedes más o menos vayan identificando. Como les digo, es muy importante que cuando estén haciendo sus diagramas, etiqueten, hagan, por ejemplo, nosotros identificamos este relevador de control o la bobina del relevador control con la letra C. Entonces, cada contacto que nosotros le agreguemos para esa misma bobina tienen que ir identificados con la misma letra. Si se dan cuenta, nosotros marcamos con la letra C ambos contactos, lo que nos indica que esos contactos se van a accionar en el momento en el que la bobina C se energice. ¿Ok? Entonces, regresando a nuestra área, a lo que va a ser nuestra área de trabajo para los circuitos, hay puntos que deben tomar en cuenta siempre, cosas que
se deben hacer, cosas que no se deben hacer y cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, por cada escalón que nosotros vayamos utilizando o que vayamos haciendo en nuestro circuito, al final o antes de llegar a la línea de neutro, como lo tenemos representado nosotros, al final siempre, eso sí es prácticamente necesario, no hay forma de omitirlo, siempre ir una carga. Una carga, voy a manejar el término carga para alguna bobina de relevador, algún foco o algún elemento que se accione mediante el paso de la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, ya puede ser, digamos, como tenemos en el símbolo, una bobina de relevador, puede ser una lámpara, o puede ser tal vez un timbre o una bocina, dependiendo del trabajo que se esté haciendo. Pero antes de llegar a nuestra línea de neutro, siempre debe haber uno de estos elementos. Y eso no es algo que se pueda omitir. De omitir este paso, lo único que vas a provocar es un cortocircuito. Entonces, esto es algo que se tiene que hacer obligadamente en todos y cada uno de los escalones que nosotros vayamos colocando en nuestro circuito, ¿ok? Otro punto importante a considerar es la posición o la forma en la que se deben ir colocando cada elemento. Por ejemplo, cuando son contactos, no importa de qué elementos sean, los contactos pueden ir en dos formas, ya sea, por ejemplo, vamos a hacerlo con los contactos que ya conocemos, que son los del relevador. Un contacto puede ir en serie, es decir, uno después de otro, o pueden ir en paralelo, uno debajo de otro. Eso está permitido y está correcto, ¿ok? Entonces, ese es un punto, son puntos que se deben tomar muy en cuenta a la hora de comenzar a armar nuestros circuitos, ¿ok? Entonces, con los contactos se puede considerar colocarlos seriados, como son en el caso de C1 y C2, o pueden ser colocados en paralelo, como es el caso de C1 y C3, y está bien hecho, ¿ok? Y eso es correcto. Ahora, en el caso de las cargas, como les había comentado, en el caso de bobinas, focos, lámparas, todo ese tipo de cosas, ahí solamente se pueden colocar de una sola manera, y es que siempre deben ir en paralelo. En este caso tenemos dos focos, y esos dos focos solamente pueden ir de una manera. Entonces, esos son los puntos a tomar en cuenta. Okay, para nuestro primer ejercicio que vamos a realizar, vamos a utilizar un botón pulsador. Entonces, comenzamos con el botón pulsador, que su símbolo básico sería este. Igual que con los contactos que vimos hace un momento, cada elemento que nosotros utilizamos para hacer circuitos de control tienen sus dos versiones. Tienen su versión normalmente abierta y normalmente cerrada. Entonces, por ejemplo, el primer símbolo que tenemos arriba sería nuestro botón en posición de normalmente abierto, y el de abajo sería nuestra posición de normalmente cerrado. Ok, gente, eso es todo por este primer video. Espero que les ayude. Estén al pendiente de los próximos videos que voy a estar subiendo. A partir de aquí vamos a comenzar a hacer ejercicios. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Y recuerden que el conocimiento que no se comparte no sirve para nada.